Continuamos con su programa DGII 360 y en la entrevista anterior conversábamos con Marcia Romero, encargada del Departamento de Litigio Judicial sobre transacciones fraudulentas. Ahora nos acompañan Raicy Marte y Madeline Núñez para seguir profundizando sobre este interesante tema y enfocarnos más en detalle en los delitos tributarios. Raicy y Madeline son abogadas litigantes del Departamento de Litigio Judicial y especialistas en Derecho Penal. Bienvenidas a DGII 360. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias, Marlene, y muchas gracias por la invitación de tomarnos en cuenta a mi compañera Raicy y a mí, de las cuales somos parte del Departamento de Litigio Judicial de la misma Dirección General de Impuestos Internos. Para seguir desarrollando este tema, nos gustaría saber en qué consiste la elaboración y el comercio clandestino de productos sujetos a impuestos. Bien, Marlene, cuando hablamos de lo que es la elaboración y el comercio clandestino de productos sujetos al pago de impuestos, pues tenemos que expresarnos diciendo que esto no es más que lo que consiste en la elaboración, comercialización, hacer circular o transportar de manera clandestina en el territorio nacional estos productos o mercancías que son sujetas al pago de impuestos, que para poder darle curso en el mercado, en la comercialización en sí y para poder producir este tipo de productos se debe de obtener un permiso o una licencia y esa licencia solamente es otorgada por la Dirección General de Impuestos Internos, que es quien tiene la facultad de poder controlar esos mecanismos para poder elaborar, fabricar o comercializar estos productos gravados por estos tipos de impuestos. En estos productos pudiéramos inclusive mencionar que son estos productos derivados de lo que es el tabaco, alcohol, bebidas alcohólicas, entre otros. En la entrevista anterior, Marcia mencionó el concepto de valores o especies fiscales. ¿Cuándo incurrimos en una fabricación o falsificación de una especie o valor fiscal? Sí, bueno, podemos establecer, así como la licenciada Marcia habló hace un momentico, cuando una persona incurre en una falsificación o fabricación de especie, es para evitar algún pago de delitos de tributos o también para beneficiarse de alguna licitación o temas de vehículo de motor. El Código Tributario establece 3 actividades que corresponden a la fabricación y falsificación de especies fiscales. Podemos mencionar lo que es la falsificación o uso de ese documento, como placas, marbetes, también papel sellado, que son dirigidos o son utilizados exclusivamente por la Dirección General de Impuestos Internos. También está lo que es la impresión. Hay personas que imprimen y utilizan ese tipo de documentación como sin autorización. Tenemos que enfatizar eso, que esa utilización la hace sin una autorización legal, que no pertenecen a la Dirección General de Impuestos Internos, y la utilizan, y podemos mencionar como son los marbetes, también las placas, calcomanías, etcétera. Y por último, y no la menos importante, y entiendo que es una de las que más se utilizan, es la alteración de documentos. Utilizan algún tipo de documento, certificación, le alteran, por ejemplo, la fecha, la firma digital, y también altera lo que son los marbetes, papel sellado. Entonces, todo esto está establecido en el Código Tributario y esa persona que haga alguna de las actividades incurre en lo que es la fabricación, falsificación de especies fiscales. ¿Qué sanción aplica cuando alguien incurre en uno de estos delitos? Bien, Marlene, en cuanto a las sanciones en que puede incurrir esa persona que ha cometido uno de estos delitos tributarios que están contemplados en el Código Tributario, pues podemos comenzar ese listado mencionando primeramente lo que es la multa. Una multa de 2 a 10 veces el tributo que se está defraudando. Esto sin perjuicio de esa pena privativa de libertad que se puede aplicar a esa persona que ha cometido este delito. También pudiéramos mencionar lo que es la prisión, que va entre un rango de 6 días a 2 años. También está el tema de lo que es el comiso de esos objetos materiales que son utilizados para la comisión de este delito
o a su vez que son los que son utilizados en el momento y que es en ese hecho que se comete el mismo. También pudiera darse el caso de que se tenga que clausurar el establecimiento que ha cometido uno de estos delitos. O sea, que estamos hablando de un tema serio que no se debe de tomar bajo ningún concepto a la ligera. No se trata simplemente de que imprimir un documento, sino que se está incurriendo en un delito penado por la ley. Así es. Y también, perdón, Manín, que te interrumpa, añadiendo a lo que ha establecido mi compañera, también parte de las sanciones es la suspensión y la desvinculación del cargo público que tenga la persona en caso de que tenga algún tipo de función pública. También la cancelación de su licencia si está inscrito algún tipo de registro y otros tipos de sanciones que están establecidos en el Código Tributario y que el contribuyente, la persona, debe tomar en cuenta al momento de hacer cualquier trámite en la Dirección General de Impuestos Internos o de manera externa para su empresa y también como persona física. ¿Cómo puede un contribuyente mitigar el hecho de estar involucrado en un delito tributario? Bueno, diríamos que para poder mitigar el hecho de tú cometer este delito tributario, lamentablemente esa responsabilidad sobrecae sobre el contribuyente. ¿Por qué? Porque este es el único que tiene la responsabilidad de poder cumplir con cada una de las obligaciones tributarias que le exige el mismo Código Tributario, que diríamos nosotros que tendríamos que quizás invitar a lo que es el contribuyente para que pueda estar día a día cercano con lo que es la oficina virtual, que se da el caso que inclusive es algo, diríamos, autorizado por la misma administración tributaria, que es el tema de tú otorgarle el permiso o la autorización, sea a tu asesor financiero, a tu contable, a un tercero, para que pueda utilizar tu OFB. Este tiene todo tu acceso, aunque la Dirección General de Impuestos Internos entiende que este acceso de OFB es único, solamente para el contribuyente. Entonces, esto aquí es donde nosotros llamamos a que el contribuyente sea el que esté pendiente de esos movimientos, de esas actuaciones. Inclusive, se da mucho el caso de las certificaciones de obligaciones de pagos al día de estos impuestos, las cuales tienen una firma digital con un código de barra, inclusive cuenta con una numeración de esa certificación. Eso se puede inclusive consultar en la misma página de la Dirección General de Impuestos Internos, como mencionaba anteriormente la licenciada Marcia Romero, con simplemente la numeración tanto de la firma digital como del número que posee el documento, esa certificación, lo podemos validar. Y aunque el contribuyente confíe en su contable o en ese tercero, en que le está facilitando ese documento, pues tenemos que ser conscientes, si el contribuyente no está al día con sus obligaciones, esa certificación no se va a poder emitir. Y hacemos también la salvedad de que esa certificación inclusive se puede solicitar desde tu computadora, teniendo acceso a tu oficina virtual, en menos de 5 minutos. Ya tú tienes el documento listo. Sí. Excelente, seguir haciendo hincapié en la importancia de que el contribuyente pues asuma el control de sus procesos y le dé un seguimiento exhaustivo a cada paso que tenga que ver con sus obligaciones tributarias. Exactamente. Así es. ¿Cuál es la jurisdicción que conoce los casos de delitos y faltas tributarias? Bien, como mencionó la licenciada Marcia, haciendo la diferencia de lo que son las faltas tributarias y los delitos tributarios, el conocimiento de cada una de ellas se conocen de manera distinta o lugares distintos. En cuanto a las faltas tributarias, podemos establecer de que existe o se conoce en la parte en el Tribunal Superior Administrativo. También esto pueden ser susceptibles, esos trámites, actos que son notificados por la administración tributaria, son conocidos en recursos, o susceptibles, perdón, de recursos de reconsideración y también recursos contenciosos de tributo. Es importante también establecer de que ya la parte de delitos tributarios son denunciados por la administración tributaria, perseguidos por el Ministerio Público y el proceso se conoce, la sanción se impone en la jurisdicción penal.
Es muy importante establecer esa diferencia para que el contribuyente sepa a dónde acudir, a dónde ir al momento de realizar algún tipo de trámite en el proceso. Pudiéramos agregar, Marlene, también en ese punto, y es que una de las distinciones también es ese sujeto activo. En cuanto a la falta tributaria, el sujeto activo viene siendo el contribuyente, pues es este quien se auxilia del Tribunal Superior Administrativo para decirle, mire, yo no estoy de acuerdo con lo que la administración tributaria ha podido observar o encontrar en mis declaraciones que para el contribuyente son reales. Entonces, en cuanto a en la jurisdicción penal, el sujeto activo sobrecae en la administración tributaria, que es la Dirección General de Impuestos Internos, junto a ese órgano investigador que es el Ministerio Público. Así es. Ya hemos puntualizado que el responsable de un delito tributario es el mismo contribuyente, pero ¿qué pasa cuando hay involucrado un tercero, como pudiera ser el caso de alguien que me vendió unos vehículos porque quiero emprender poniendo un dealer y de pronto me vendieron 10 vehículos con matrícula falsificada, por utilizar un caso hipotético? Sí, claro. ¿Qué sucede cuando yo soy víctima de un delito cometido por otra persona? Bueno, debemos resaltar aquí de que el Código Tributario establece que un tercero puede incurrir en un delito aunque no tenga un deber con el tributo. Todo depende de la participación que se pueda determinar en la investigación en cuanto a esa persona. Ahora bien, como hemos estado motivando al contribuyente, si usted sabe, tiene conocimiento de algún tipo penal que usted entiende que no ha incurrido, que ha sido otra persona, se le invita, ¿verdad?, los canales que ha establecido mi compañera, a denunciar a esa persona que usted entienda o verificar procesos que se le haya hecho a su cargo, denunciarlos ante las autoridades, el Ministerio Público y también la Dirección General de Impuestos Internos. Pero debemos resaltar de que si en la investigación se verifica que un tercero, ¿verdad?, una persona que se ha determinado en la investigación, ha incurrido en un delito tributario, puede ser sancionado. ¿Existen personas, ya sea física o jurídica, que estén excluidas de cometer un delito tributario o esto aplica para todo el mundo? No, claro, Marlene, existe la exclusión de esta responsabilidad. El mismo Código Tributario, en su artículo 216, nos establece 3 puntos específicos para poder excluir de la responsabilidad del hecho ilícito de lo que son los delitos tributarios. En este caso podemos mencionar lo que es la incapacidad, que es cuando se carece de esa representación legal o judicial para cometer el hecho en sí. También pudiese darse el caso de cuando existe un caso fortuito o un hecho de fuerza mayor que imposibilite a que tú seas sancionado por la comisión del mismo, y también está lo que se llama error excusable, que es cuando se comete el hecho y tú no tienes conocimiento de que eso que tú estás realizando realmente es un delito tributario. ¿Puede un contribuyente ser perseguido por más de un delito tributario, o digamos que se le aplica el proceso por el delito que tenga mayor relevancia? Como estableció la licenciada Marcia, hay 3 delitos tributarios que están establecidos en el Código Tributario, que son la defraudación tributaria, el comercio clandestino y la fabricación y falsificación de especies. Sin embargo, se puede dentro de un mismo hecho conjugar otros delitos que están tipificados en la normativa ordinaria. Estos son la estafa, lavado de activos, asociación de malhechores. También hemos tenido casos de delitos de alta tecnología que están tipificados en una ley especial, y esto se puede conjugar dentro de un mismo proceso penal. También está lo que es el artículo 244 del Código Tributario, que establece cuando una persona, un contribuyente, realiza su declaración jurada y establece información no fehaciente dentro de los documentos, está cometiendo el delito de perjurio, que está tipificado en el Código Penal y que el Código Tributario permite, ¿verdad?, que se pueda llevar el proceso en cuanto a ese delito conforme a lo establecido en el Código Penal. Es por eso que nosotros hacemos hincapié de que el contribuyente, toda la información que emita o que establezca, que
entregue a la administración tributaria sea información fehaciente, información verídica, ya que puede estar cometiendo un delito tributario o un delito común establecido en la normativa, en las leyes del país. Ok, pero en dado caso que una persona incurra en varios delitos al mismo tiempo, ¿es perseguido por todos? Exactamente, es perseguido por todos, se establece lo que es una calificación jurídica, esa calificación jurídica detalla cada delito y también se individualiza de acuerdo a la participación de la persona. Por ejemplo, en un caso que haya 3 imputados, 3 personas que hayan incurrido en varios delitos, se establece los delitos o el delito que esa persona incurrió y cómo incurrió o qué actividad hizo para establecer el Ministerio Público, la parte acusadora, el tipo penal o los tipos penales. También Marlene, sería bueno hacer la observación, diríamos, que a pesar de uno tener un concurso de delitos, que son diferentes delitos, diríamos, defraudación tributaria, que está en el Código Tributario, pero también podemos hablar de esa estafa agravada, que es porque se ha incurrido en contra del Estado, que ese delito lo vemos en el Código Penal dominicano, pues tuviéramos que poner en una balanza, que entiendo que quizás sería bueno recalcar esto, que es el tema de que ¿cuál delito tiene una mayor pena? Entonces, a nivel de los tribunales penales, al momento de ser condenado o sancionado una persona que ha cometido diferentes delitos, pues entonces tomaríamos en cuenta el de mayor pena. Esto no quiere decir que vamos a dejar a un lado los otros delitos que se hayan cometido, sino que todos van a ser englobados, pero en cuanto a la pena, se tomaría la mayor pena. Debemos tomar en cuenta de que esos delitos, ¿verdad?, tiene un peso, se podría decir. Hay el juez, el tribunal puede tener una percepción de que, bueno, se agrava más el proceso cuando hay varios delitos que se imponen a una persona, independientemente de que se le imponga una sola condena o una sola pena establecida del delito. Digamos que el caso está más robusto en la medida está que más se muestra exactamente, más evidencia de las faltas en las que pudo haber incurrido este contribuyente. Exactamente, porque en estos tipos de delitos, y más en la materia penal, no existe el cúmulo de pena. Lamentablemente se nos agota el tiempo, pero no quisiera despedir la entrevista sin una última inquietud. Parecería que en nuestro país se le da muchas oportunidades a los contribuyentes de ponerse al día, de estar en orden con sus asuntos tributarios, y vemos cómo en otros países, aparentemente por cualquier infracción, las personas pues ponen en riesgo su carrera, su fortuna y muchas veces también su libertad. ¿Cómo se maneja el proceso penal en la República Dominicana cuando se detecta un delito tributario? O sea, ¿cómo es ese proceso hasta llegar, digamos, que al desenlace definitivo y más radical de que una persona sea privada de su libertad por una infracción de esta naturaleza? Bueno, Marlene, pudiéramos decir, así como mencionabas, es que la misma administración tributaria le da esa facilidad al contribuyente para que cumpla con sus obligaciones, de que se le pueda notificar y decirle, mira, hay una inconsistencia, necesitamos que tú nos traigas esa documentación, que podamos verificar que lo que tú estás declarando sea real. También la administración le notifica a ese contribuyente que existe una inconsistencia y es en base a esto entonces que la administración le solicita, tráeme esa documentación que podamos sustentar toda esa información que has depositado en esa declaración jurada ante la administración. Entonces, en todo ese procedimiento diríamos que el contribuyente tiene a su favor un plazo, un lapso de tiempo donde puede demostrarle a la administración que no está incurriendo en ninguna falta. Ya luego de que entonces el contribuyente pueda, diríamos, ir de las diferentes departamentos de la misma administración, donde pueda entonces lograr quizás ponerse al día o quizás entender que no está incurriendo en nada, pues es ahí donde nosotros como Departamento de Litigio Judicial entiende que ese contribuyente, a pesar de haberle dado las oportunidades, no cumplió. Entonces es aquí donde uno dice y reconoce
y observa que realmente estamos frente a un delito tributario y no a una falta simple de ese incumplimiento del contribuyente. A ver, si ese contribuyente no tiene manera de demostrar que cumplió con sus obligaciones y ya está claro de que hubo un delito tributario, pero quiero llegar a algún tipo de negociación, ¿es eso posible? ¿Existe esa facilidad de llegar a algún tipo de acuerdo con la administración tributaria? Claro que sí, el contribuyente, como establecí, puede acercarse a la administración, llegar a un acuerdo, pero es importante resaltar que esos acuerdos o esa conversación tiene que ir de cara a lo que es la normativa, a las leyes dominicanas y también de cara al Ministerio Público, que es ya el órgano autorizado para la investigación y persecución de los delitos tributarios. Bien, muchísimas gracias por compartir con todos los televidentes de DGI 360 estas valiosas informaciones. Amigos, acabamos de conversar con Raicy Marte y Madeline Núñez, abogadas litigantes del Departamento de Litigio Judicial de la Dirección General de Impuestos Internos, a quienes agradecemos por habernos acompañado. No se mueva de su pantalla porque volvemos con mucho más contenido de valor en DGI 360. Impuestos Internos se consolida como modelo de eficiencia recaudatoria. Más de 1.5 billones de pesos recaudados en 2 años lo confirman. Somos más cercanos. 170,000 personas han recibido educación tributaria. Hemos mejorado más de 30 servicios en la oficina virtual, RNC en 24 horas y un facturador electrónico gratuito para MIPYMES. Avanzamos hacia la administración del futuro. Dirección General de Impuestos Internos, cercana y transparente.